Ya. Vamos a ver si funciona. Esta otra cámara era que no está funcionando bien. Vamos a ver si ahora sí. Le acabo de reconectar. Pero no aparece. Ahí está. Me alcanzan a ver esto. Ojalá que ahora no tengamos problemas. Les iba a mostrar entonces. ¿Dónde está? Acá está. Lo que yo iba a dibujar. Voy a dibujar esta pieza que está aquí. Que tiene esta forma. Y aquí vamos a tener un eje. Y aquí vamos a tener esta figura. Acuérdense que estas líneas que estoy dibujando aquí, estas líneas de segmentos son mucho más delgadas que el dibujo original. ¿Ya? Aquí, no, para el efecto de que lo vean bien, no lo voy a dibujar tan separado, tan diferenciado. Pero son... Tenemos esta figura. ¿Se alcanza a visualizar? ¿Sí? Ya, en esta figura estoy viendo que tengo una pieza que parece ser una perforación y que no la puedo distinguir claramente. Lo que voy a hacer yo entonces es hacer un corte. Y aquí voy a poner el corte. Y este corte va a ser así. El contorno va a ser el mismo. No va a cambiar. Tengo esto aquí. Incluso esto tampoco va a cambiar, que es en línea de eje, diciéndome que esta es una pieza simétrica. Y aquí sí voy a cambiar. Voy a trazar esto, voy a trazar esto. Y esto. Tengo la pieza dibujada en forma completa. ¿Qué hago yo entonces ahora? Para demostrar que he cortado esto, voy a utilizar este tema. Acá. Tengo esta regla que está paralela a esto, ¿ya? Y con esta escuadra, que tiene 45 grados, voy a trazar las diagonales. Esta vez las voy a trazar con rojo, pero no corresponde hacerlo, ¿eh? Tienen que ser simplemente líneas del mismo color, iguales. Y cada 3 milímetros, corriéndome aquí, voy trazando las diagonales que me demuestran que esta pieza está achurada. Y que esta pieza, por lo tanto, es un corte. De esta forma, yo le voy a mostrar entonces a la gente que esta pieza tiene las dimensiones correctas para todo, para poder trabajar, pero que no es así, sino simplemente he hecho un corte que me permite mostrar estos elementos. Ahora, en términos generales se usa una división de 3 milímetros, que es lo más normal, ¿ya? Pero lo importante es que se vea ordenado más que nada. No es una clara obligación. Va a depender de qué tan real, qué tan bonito, qué tan bien definido esté el dibujo. Acuérdense entonces que todo esto que yo tengo con líneas rojas es línea delgada, muy fina. Esto me quedó rara. ¿Ya? Que me muestra que esta sección está en corte.
que es la misma, pero aquí puedo ver todas las características del objeto. Esa es básicamente la idea de, de este sistema. ¿Ok? Entonces seguimos. Esta es la representación que yo hice en este dibujo. Y esta es la idea, fíjese. ¿Qué elementos tenemos? Que vamos a tener un elemento que se llama sección. ¿Qué es esto? Esto que está en rojo es todo lo que hemos cortado de la pieza. Esto que está aquí es el vacío por donde hemos pasado. ¿Se fijan? Este vacío y este vacío. Pero esto es lo que se corta del material, que está en rojo, y esto es lo que realmente lo único que se achurra. O sea, achura. Achurra no, achura. Es decir, realiza el achurado. ¿Ya? Estamos con algunos elementos. De hecho, vamos a ver ahora líneas de rotura. Yo les dije entonces que cuando nosotros teníamos piezas demasiado largas, en que sus extremos tenían alguna cosa interesante, dibujábamos esos extremos y los separábamos. Los poníamos juntos pero separados. ¿Ya? Aquí tenemos dos tipos de rotura, mediante una línea fina, como la de los ejes a mano alzada y ligeramente curvada, y la segunda puede utilizarse en trabajos por computador. Y las piezas en cuña piramidales, por ejemplo, se corta de una manera que dé la sensación de que está diagonal. Es aquí, miren, vean aquí. Y luego también, por ejemplo, tenemos piezas de madera, que tienen una rotura especial, piezas cilíndricas macizas, con una línea de rotura que se indicará mediante una característica lazada. Lazada es una figura que es cóncava, convexa y cóncava de nuevo. Y las vamos a ver. Lo mismo pasa en las piezas cilíndricas. Y cuando las piezas tengan una configuración uniforme, la rotura podrá indicarse con una línea de trazo y puntos finas como las líneas de eje. Vamos a ver cada una de estas. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es una pieza como una viga, un canal, un perfil metálico, ¿ya? Que tiene forma de C, hacia acá, nos está mirando hacia acá. Y sus dos extremos tienen las perforaciones que nos interesan. ¿Ya? Y por lo tanto, lo único que dibujamos son esos dos extremos, con el largo total, indicado, por ejemplo, mediante una cota acá. Si esto mide 3 metros, serán 3.000 milímetros, y esto tiene 50 milímetros acá y 50 milímetros acá, por decir algo. Y esto entonces hacemos con una línea delgada, a mano alzada, esta separación. Esta es una línea de rotura clásica, la normal. Esta es la figura 1. De repente también puede usarse esta, que es una línea recta con un zigzag. ¿Ya? Esto me demuestra entonces que estas piezas son la misma, pero que toda esta sección está acortada porque no presenta ninguna información más interesante para el objeto. Aquí, por ejemplo, tenemos esta vista en la figura 3, que es una pieza que está en diagonal. Esto va creciendo, creciendo continuamente hasta terminar acá. ¿Se fijan? Y esto se va achicando hasta terminar acá. Tiene este movimiento. Entonces presentamos esta primera etapa y esta segunda etapa, y de lado lo mostramos tal como es, digamos. Esta pieza es esta, aquí, y este total está acá. Y esta es toda la pared continua, que es esta, hasta llegar hasta acá. Esto entonces estaría separado una gran distancia de esto para lograr la continuación, y no tendría mucho sentido dibujarlo porque es muy, muy parecido. Y lo mismo ocurre acá con esta pirámide truncada de lado, digamos, en que esta pieza corresponde a esto, y estas son las caras, las 4 caras de la pirámide. Esta es una cara, que es esta, y si se fijan bien, esto va creciendo hasta llegar a este tamaño, que es aquí, y se va achicando hasta llegar acá. Entonces esto es más largo, pero se dibuja solo esta parte. Ya, cuando hablamos de madera, por ejemplo, como esta figura, la rotura la realizamos de esta forma, para indicar que son fibras que se van a entrelazar, ¿ya? Son solamente fibras. Ojalá que se pudiera que fueran más o menos coincidentes, ¿ya? Para dar la sensación de unión. Pero no es absolutamente necesario. Esto entonces me muestra que esta pieza de madera es más larga que esto, y que aquí está cortada para limitar su dibujo. Por ejemplo, acá tenemos un cilindro sólido. ¿Por qué veo que es cilindro? Por esta forma de corte. Esta forma de corte es específico de las piezas circulares, cilíndricas. ¿Se fijan? Un elemento cóncavo, un elemento convexo, y de vuelta otro elemento cóncavo de nuevo. Entonces me da la sensación de que es un corte cilíndrico que encaja precisamente con este otro aquí al otro lado. Entonces esto me indica que son piezas continuas, es una pieza sola, continua, y que esta sección, que es mucho más larga, no ofrece mayor información, por lo tanto la dibujo así.
Esta pieza cónica cilíndrica también es muy parecida a esta, a la figura 4, pero esta es cilíndrica. Y luego hacemos esto, de nuevo, cóncavo, convexo y cóncavo para formar esta lazada, que es este corte así como circular, y luego, al contrario de esto, también en este punto. Tiene la altura del punto que vamos a cortar. Y esta conicidad se muestra aquí. ¿Se fijan? Con esto. Ahora, si nosotros hablamos de una cañería que tiene una pared, esta pared está marcada aquí con la línea de segmento, hacemos doble cóncavo, doble lazada. Una aquí, cóncavo, esta, y otra en la pieza interior. ¿Se fijan? Que es esto, que me muestra entonces el espacio que hay por donde circula el fluido. Luego tenemos esta última forma de mostrar un canal, que esto es bastante poco común en nuestro país, pero se usa mucho en Europa y en Estados Unidos, que es este corte con línea de segmento, punto segmentada. También me da la sensación lo mismo, que llega hasta aquí, pero continúa, y no quiero mostrar esto porque no tiene mayor intencionalidad, no ofrece nada nuevo. Entonces, por lo tanto, lo corto con estas líneas punto segmentadas, similar a esta línea de eje. Cuando la trayectoria de un corte en línea de corte sea evidente, no será necesaria ninguna indicación. En el caso que dicha trayectoria no sea evidente o se realice mediante varios planos de corte, y esto lo vamos a ver, el recorrido se indicará mediante una línea de trazo y punto fino que se representa con trazos gruesos en sus extremos y cambios de dirección. En los extremos del plano de corte se situarán dos letras mayúsculas que servirán de referencia al mismo. Estas letras podrían ser repetidas, puede ser AA, que es lo que más se usa, o AB. También en el extremo se consignan dos flechas que indican el sentido de observación, desde donde estoy mirando lo que voy a cortar, ¿ya? Y también sobre la vista afectada del corte se indicarán las letras definidoras del corte. Un corte puede realizarse por diferentes tipos de plano, un único plano con la figura 1, por planos paralelos a la figura 2, planos sucesivos, figura 3, y por planos concurrentes en la figura 4, que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Aquí estamos, por ejemplo, con línea de corte. Aquí tenemos el corte. Esta es la línea de corte. Y como es tan obvio que es aquí, que es la figura que estábamos viendo, no tiene mucho sentido marcarlo. En este caso, la línea de corte va de aquí, pero después sube aquí porque quiero mostrar esto y quiero mostrar esto. ¿Se fijan? El corte no va por el eje. Yo voy a sacar toda esta parte, toda esta pieza, todos estos elementos, lo voy a retirar. Y si se fijan bien, esta zona es la que está segmentada. Esta zona de aquí hasta acá está segmentada. Esta zona está segmentada. Y al final esta zona está segmentada, porque estoy cortando acá. A veces se usa este sistema de línea de punto segmentada delgada con los quiebres gruesos, o a veces se dibuja totalmente gruesa esta línea, da lo mismo. Aquí, por ejemplo, si se fijan bien, el corte va de aquí a acá, y tiene esta forma irregular. Está por el eje de la figura, pero es irregular. Yo lo que dibujo, lo dibujo como si fuera regular, ya, para mostrar entonces este esquema. Este es el corte. Y esto es como se ve. Paso por esta perforación, que me interesa mostrarla. Existe esta otra perforación aquí también. ¿Ya? Y luego está toda la tubería, con este speech o salida que está acá, representado. ¿Ya? Las líneas de achurado están siempre a 45 grados respecto o al eje o a la cara más importante. Aquí están respecto al eje también, ¿se fijan? O a la cara más importante. Todas se mantienen respecto a esto y están a 45 grados. En este caso, esto es un chaflán, que es una pieza para unir a una base. Es un círculo con unas piezas de reforzamiento que se llaman nervaduras, que son para sujetar y para dar más rigidez al objeto, y unas perforaciones. Yo voy a mostrar este corte, que va desde aquí, llega a este eje y corta una perforación, porque quiero mostrar la perforación. ¿Se fijan? Si hubiera cortado solamente por aquí, o solamente por acá, o solamente acá, no mostraría las dos características de este objeto, que son este elemento y la perforación. Por lo tanto, el corte AA que tengo acá, me muestra toda la pieza que estoy cortando. Esto, que es ¿cómo se llama? La nervadura, el refuerzo, que no se corta, porque está en el sentido del corte, digamos, no se muestra en achurado, y la perforación. No están en la misma posición en que están, pero sí muestran para la comunicación de la información. Las superficies de una pieza afectada por un corte se resaltan mediante una raya de líneas paralelas, cuyo espesor será más fino que de la serie utilizada. Basándonos en las normas UNE, que son las ISO también, podemos establecer las siguientes reglas para la realización de los rayados o achurados.
La inclinación del rayado será de 45 grados respecto a los ejes de simetría o contorno principal de la pieza, como esta, o esta figura. O, por ejemplo, acá, que el eje de simetría está en este sentido, los 45 grados están respecto a esta línea o a esta otra. ¿Ya? O en este caso, los ejes están acá, y el ángulo está en 45 grados respecto a esta. ¿Ya? La separación entre línea de rayado dependerá del tamaño de la pieza, pero nunca deberá ser inferior a 0,7 milímetros ni superior a 3 milímetros. Esto es lo más chiquitito y lo más grueso. ¿Ya? Son dos distintos y puede verse. Por ejemplo, también tenemos que en piezas de gran tamaño, el rayado puede reducirse a una pequeña zona. Si esta pieza es demasiado grande, está rayándolo todo, no tiene mucho sentido y mostramos solamente algún elemento nomás, ya, para dar indicación. En los casos de cortes parciales, este es un corte parcial, esta pieza es interesante en toda su magnitud, pero este es el elemento que nos interesa mostrar, así que hacemos una línea de corte segmentada, o sea, una línea de corte muy delgada, acá, a mano alzada, y aquí incluimos entonces la pieza achurada. ¿Ya? Las diferentes zonas rayadas de una pieza pertenecientes a un mismo corte llevarán la misma inclinación y separación. Esta es una pieza que es una sola, ¿ya? Y hemos tenido un solo corte y aquí tenemos una perforación al medio, pero esta es una sola pieza, por lo tanto, este ángulo de rayado es el mismo. En las piezas afectadas, lo mismo pasa acá, también este es un solo corte, pero es una sola pieza, por lo tanto el ángulo es el mismo. Piezas afectadas por un corte por planos paralelos, se empleará el mismo rayado pudiendo desplazarse en la línea de separación, para una mayor comprensión del dibujo de la figura. Fíjense esto, por ejemplo, corto aquí y vuelvo acá. Entonces lo que se ve es una parte de esto, que es esta parte de arriba, y la parte de abajo del símbolo, que es la parte de acá. Es un poco más complicado, pero me da estimación del tamaño de la figura. Aquí, si tenemos representaciones de conjuntos, el ángulo de las distintas piezas va a variar. Este es un ángulo a 45 grados, este es otro ángulo a 45 grados, este incluso es otro ángulo a 45 grados, y como estas piezas están juntas, voy a hacer una diferenciación en el espesor, de manera que pueda distinguir que hay 1, 2, 3 y 4 piezas distintas. ¿Estamos? Si las superficies son muy delgadas, y voy a cortarlas, no las hago achurados, sino que las ennegrezco completamente. No hay que poner cotas al interior de una pieza, excepto, en este caso, por ejemplo, que es imprescindible hacerlo. Hay que tratar de evitar poner cotas acá, ¿ya? Pero de todas maneras siempre podemos hacer. No se dibujan líneas ocultas en un corte, ¿ya? Si hay algo que está detrás, se perdió totalmente, a menos que sea muy importante para la figura, como sería, por ejemplo, en este caso. Esta pieza que está aquí, que va a quedar detrás del corte que estamos haciendo, que es este corte, sería bueno mostrarlo y lo mostramos con esta línea cementada. No es lo común, no hay que hacerlo recurrentemente, es solo por alguna excepción. ¿Ya? Por norma, no se debe acotar algunos elementos. Por ejemplo, no acotamos los pernos, los remaches, no achuramos los pernos de los remaches. Significa que tenemos una pieza, dos piezas sujetas por este perno y por este remache, una redundancia, pero es para el dibujo, ¿ya? Esta pieza y esta pieza sí están achuradas, pero el perno, que está en el medio del corte, no lo achuramos. El remache, que está en medio del corte, no lo achuramos. Si dibujamos una cadena, dibujamos donde se corta, que es en la mitad, este eslabón que está acá, debería estar cortado también, de hecho está cortado, pero no lo dibujamos. ¿Ya? Tampoco estamos acá en estos elementos. No tiene sentido dibujar estas piezas que son simples, sencillas, aunque estén incorporadas al dibujo, no se achuran. En este caso, por ejemplo, hacemos un corte aquí y lo vemos desde este lado, y esta figura se corta aquí arriba, aquí, ¿ya? Pasa por toda esta sección y se achura entera. Pero esta pieza que está acá, por ejemplo, que es esta, que es el refuerzo, esta nervadura que se llama, no la achuramos. Tampoco algunas otras piezas de refuerzo como esta. Tampoco, por ejemplo, se van a achurar los brazos de una rueda o de una polea cuando estén en corte. Esta es la pieza que se corta arriba, esta es la base de este dibujo, pero esta zona que corresponde a esto no se corta, no se achura, ¿ya? No tiene sentido, es muy claro para el dibujante y para la persona que está viendo el dibujo también. ¿Qué cortes tenemos entonces? Tenemos un corte total como este, por un eje, que es muy fácil.
Este es un corte total, pero en distinto eje. También es fácil de visualizar, se entiende por dónde va el tema. Si, por ejemplo, tenemos una figura circular, podría ser como un vaso, una forma de esa forma, que tuviera este contorno, una figura. Aquí cortamos solamente un cuarto. Si la pieza es simétrica en todos sus aspectos, en todos sus sentidos, como sería, por ejemplo, este vaso, este elemento circular, solo hacemos un cuarto de corte, y aquí mostramos toda la característica interna del objeto, ¿se fijan? Y esta parte que está sin mostrar en corte, no tiene la línea de segmentos. Dijimos que no poníamos normalmente líneas de segmentos, ¿ya? Y también tenemos cortes parciales como este, donde mostramos solo algunos, es un pequeño elemento nomás para mostrar lo que es importante dentro del dibujo y no todo el dibujo. No estaría mal, completamente mal, que hiciéramos todo este dibujo. Sin embargo, no es exactamente correcto porque me ensucia mucho y nos cuesta más dibujar. Seamos más simples. Nosotros también tenemos, por ejemplo, este tema de secciones abatidas. Esta pieza, por ejemplo, que está aquí, es una cañería circular, cilíndrica, que tiene este espesor. Entonces, el corte de la pieza lo ponemos aquí mismo, lo dibujamos aquí mismo. Esto es vista desde este lado, ¿ya? Esto es circular, y mostramos la sección acá. Lo mismo pasa con esta pieza que es hexagonal acá, que dibujamos la sección en esta posición, aquí, en el mismo objeto. Es más fácil entonces mostrar la sección de este elemento. Estas son secciones abatidas sin desplazamiento. Es decir, abatimos el área, la damos vuelta, la mostramos en corte, pero la ponemos en el mismo lugar. Lo mismo ocurre con esto. El área, la sección, la damos vuelta y la ponemos en la misma pieza de la figura para mostrar dónde va este elemento también. Y ahora sí tenemos secciones abatidas con desplazamiento. Fíjense en algo. Este es un canal, este que está aquí, el mismo que está acá, digamos, es un canal, y hacemos una sección acá, un eje. Esta sección la ponemos aquí, y aquí mostramos la pieza vista de lado. Lo hemos abatido, pero lo ponemos en otro lado. Lo desplazamos. No está en la misma pieza, está acá. Y como está acá y está en el mismo eje, sabemos que corresponde a este elemento. Ahora, si no la dibujamos en este eje, si la dibujamos en otra parte, con más facilidad, más características, debemos indicar cuál es el corte. Este es el corte AA, y acá indicamos, este corte AA corresponde a esta pieza. Estas son secciones abatidas de este mismo elemento, pero desplazándola de su posición. Y podemos tener secciones abatidas sucesivas, por ejemplo, en este eje, que tiene esta pieza con esta ranura para poner una pieza de sujeción, que es esta. Tenemos este que tiene esta ranura, que es esta. Esta al lado, que tiene la ranura, fíjense, en el otro lado. Aquí está claramente dibujada y aquí está con línea segmentada. Entonces esta ranura que está aquí está en el otro lado y lo vemos marcado en el otro lado. Y esto también está tapado y esta ranura está abajo. Estas son entonces las áreas de estas secciones. También tenemos estas secciones abatidas sucesivas que van cambiando de forma, de tamaño respecto al movimiento. Entonces ponemos esta y esta, mostrando cómo son esas secciones, para poder dibujarlas claramente. ¿Estamos? Obviamente voy a subir esta presentación